tardes. Señor Miguel Cortés Cotal, presidente del Grupo Bolívar. Señora Silvia Martínez de Narváez, directora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Señor Fernando Cortés Macalister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar da Vivienda. Compañeros y compañeras, miembros del jurado, Natalia Botero, José Navia, Patricia Nieto, John Otis, Mauricio Sáenz y Moisés Wasserman. Señoras y señores miembros del Comité Evaluador del Premio al Libro Periodístico, Yolanda Reyes, Ricardo Silva y Mariluz Vallejo. Ganadoras y ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Periodistas, estudiantes y todas las personas que nos acompañan hoy por los diferentes canales a través de los cuales se transmite esta ceremonia de entrega de la edición 46 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Muy buenas tardes para todos. Recorrimos de la mano del periodismo colombiano un año en el que el sentido del tiempo y el espacio se alteraron. Visitamos un país con mucho dolor, al que se añadió más dolor. Caminamos con los pies del migrante. Vivimos de cerca el abandono de niños, niñas y adolescentes al dejar atrás el paso por alguna frontera. 6.402 fue una cifra que resonó una y otra vez al multiplicar sus implicaciones. Observamos el horizonte y el futuro se nos presentó más como potrero que como selva o bosque. Escuchamos la voz de pequeños estudiantes como dura cachetada a los discursos oficiales sobre el éxito de la conectividad y de las estrategias educativas en pandemia. Revisitamos la indolencia con la que los recursos públicos continúan quedando en el bolsillo de los pícaros. Conocimos su historia y sentimos la pérdida de cada nuevo líder social asesinado. Las palabras de los isleños nos sacudieron con tanta fuerza como la del huracán Iota. Sentimos miedo al virus, a las golpizas, a las balas, a la calle. Asistimos al estallido social y sus piezas y dimensiones se desplegaron sobre nuestra mesa hablándonos de una Colombia que nos invita a leerla de mejor manera. El periodismo colombiano nos ayudó a conocer los hechos, a interpretar, a comprender, a ir más allá y más adentro. Nos llevó a hacernos nuevas preguntas y a construir nuestra propia perspectiva del momento. Como jurados del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, compartimos un escenario privilegiado que nos permitió tomar el pulso, debatir, conversar y reflexionar en torno a lo que nos dicen los 1.101 trabajos postulados en esta edición 46. Son evidentes la complejidad del mundo que están reporteando los periodistas y el riesgo que supone el debilitamiento de las condiciones para realizar su trabajo. Este año que pasó, vivimos un escenario de protesta social que lo fue también de polarizaciones emergentes. En muchas ciudades del país, los periodistas que cubrieron las movilizaciones fueron golpeados, retenidos y confiscados sus materiales de trabajo por integrantes de la policía. En las calles, personas encapuchadas los agredieron y obstruyeron su labor, y las sedes de un buen número de medios de comunicación fueron atacadas. En redes sociales se atizó el fuego de una batalla que puede hacer mucho daño al periodismo de calidad y que quizá varios de los contrincantes en disputa no saben que la están librando y seguro no estarían dispuestos a entrar en ella. Medios de comunicación tradicionales o de referencia versus medios alternativos o independientes, como los llaman algunos. Todas ellas categorías problemáticas, pobres y simplistas frente a un tema tan serio como el del periodismo y lo que éste significa para la sociedad. Una atmósfera hostil y violenta, una voz en alza
que expresa animadversión ciudadana hacia los medios y una nueva realidad de interacción entre tecnología y sociedad deben llamar nuestra atención, como también debe hacerlo que una de las tensiones más profundas entre las transformaciones y la tradición hoy esté dada entre los altos y los bajos estándares en la calidad de la práctica periodística. Hemos visto cómo se erosiona la credibilidad y siendo esta, junto con la confianza, el mayor activo del periodismo, bien valdría la pena no cesar de preguntarnos cuánta responsabilidad nos cabe a los periodistas y a los medios ante esta situación y en qué dirección nos corresponde dar un giro. Así como no debemos callar ante el perfilamiento de periodistas, las prácticas de ciberpatrullaje que estrechan la libertad y la autonomía, imprescindibles para el ejercicio del periodismo, o las estrategias que buscan crear confusión y desacreditar a fuentes de información confiables, valiéndose de las posibilidades que hoy brindan las tecnologías. Producir información contextualizada, bien documentada y contrastada, manejada con ética y transparencia, con el análisis razonado y con relatos en profundidad y ricos en su dimensión estética y narrativa, requiere profesionalismo, no admite la improvisación o la toma del periodismo por intereses no confesos. Desarrollar cotidianamente una agenda informativa plural y diversa y rica en contenidos de calidad conlleva grandes inversiones en talento periodístico bien remunerado, recursos para investigación y reportería, tecnología y equipos humanos cualificados y, sobre todo, independencia y responsabilidad. La fragilidad y el resquebrajamiento del modelo de sostenibilidad de los medios informativos resulta un gran obstáculo para que el periodismo pueda responder a las demandas de la sociedad. Desde el 21 de junio, cuando se abrió la plataforma de evaluación, nuestras jornadas individuales y colectivas como jurados nos permitieron constatar que el interés público y la ética son los pilares fundamentales que guían el quehacer periodístico y que el periodista profesional retiene, fortalece y resignifica su valor cultural cuando brinda información fiable y precisa, contrasta, decanta, selecciona y jerarquiza, aporta contexto, evita visiones superficiales de la realidad y asegura diversidad y pertinencia de voces y perspectivas. Duda y hace preguntas incómodas, interpreta y ayuda a entender los acontecimientos, devela los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos, cuida el lenguaje, la estructura y las historias, llama las cosas por su nombre y sin eufemismos, escucha, aumenta el conocimiento del otro, toma distancia crítica de todos los poderes, incluido el de la propiedad de los medios, si quienes la detentan ejercen presión para que prevalezcan intereses extraperiodísticos en la toma de decisiones sobre la información que se publica, y trabaja sin descanso, con pasión y entereza en la búsqueda de la verdad. Al culminar esta enriquecedora experiencia, compartimos con ustedes qué celebramos, qué nos inquieta, qué nos preguntamos y a qué los convocamos. Celebramos al reportero que estuvo en la calle a pesar de la pandemia, que hizo el quite al miedo y luchó contra la comodidad de las declaraciones enviadas por audio y video que inundaron los medios y las redes, impidiendo preguntar y confrontar. La riqueza del lenguaje cuando ésta aparece como rasgo definitorio de las piezas periodísticas. El periodismo local, oportuno, de interés público, que es valiente. La capacidad de anticiparse, las coberturas detalladas y la persistencia para hacer el seguimiento que requieren hechos y situaciones. Que el periodismo no cese en develar la corrupción. Podríamos compartir un magistral recorrido por todos aquellos casos de corrupción en Colombia que, de no ser por el trabajo de los periodistas, habrían quedado silenciados.
Hacer cobertura de la corrupción, además de ser un asunto complicado, implica muchas horas de rastreo, recolección y confirmación de información, de reportería, de seguimiento pormenorizado y atención a los detalles y a los contextos, y sobre todo, de mucho valor. Los reportajes cuidados en la investigación, el lenguaje y la estructura, que logran entregar datos precisos, que describen lugares y personas, que tienen claro el perfil editorial, gráfico y sonoro, que arman una verdadera filigrana para buscar información y las voces que contribuyen a no dejar cabos sueltos en las historias. El fortalecimiento de los medios universitarios y su compromiso con la idea de ser laboratorios de formación, investigación y experimentación en el arte de contar historias de no ficción. Las nuevas técnicas de reportear y reconstruir los hechos con fuentes audiovisuales ciudadanas. Emerge una nueva forma de narrar que se potencia al añadir contexto, técnicas clásicas de reportería, verificación y contrastación. Nos inquieta el ego en el periodismo como camino. Observar que continúa debilitándose la figura del editor, que es guía, maestro y guardián de la exigencia. Cuando periodistas y medios dejan de tomar distancia de las fuentes, de los poderes y de sus propias convicciones, si éstas suponen implicación directa con un asunto o con las personas sobre las que informan, y cuando esto puede llegar a afectar la representación adecuada y rigurosa de la realidad. Cómo los lenguajes institucionales, académicos y jurídicos están penetrando el lenguaje periodístico. Hay una tensión no resuelta en la que van perdiendo espacio el enfoque, las técnicas, las estructuras y las narrativas periodísticas. Cuando van en aumento las alianzas para el desarrollo de contenidos, se corre el riesgo de que el aliado termine imponiendo el lenguaje. Que el desafío y el placer de titular y construir un sumario ya no sean parte de la esencia del trabajo de las redacciones, como tampoco lo esté siendo el cierre de las piezas periodísticas. Que el descuido en el lenguaje se extienda a la resolución técnica en los diferentes formatos. El periodismo no puede ser complaciente ante la decadencia de la escritura, tan ligada como ella está a la comunicación y al pensamiento. Observar que una buena cantidad de los trabajos en multimedia son publicaciones de divulgación de la investigación académica que apropian recursos multimediales para comunicar sus resultados, lo que es muy interesante, pero problemático porque en ellas escasea el ejercicio del periodismo. La fuerza que toma hacer periodismo a partir de lo que circula en las redes. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué encontramos más temas que historias en muchos de los trabajos presentados en las distintas categorías? ¿Por qué, frente a la emergencia de nuevos e innovadores formatos en audio, esta sigue siendo una categoría débil? Escuchamos podcasts eternos en su extensión, sin foco, con falencias técnicas importantes que evidencian desprecio por la voz, siendo esta fundamental en los lenguajes orales. La voz y la locución requieren entrenamiento y cuidado. Se espera que transmitan fuerza, riqueza expresiva, naturalidad. Resaltan la entonación monótona, la falta de recursos sonoros, el exceso de lectura, aún más de deficiente lectura, lo que hizo que los jurados desfalleciéramos en más de una ocasión en el intento de llegar hasta el final de los trabajos. ¿Por qué en el periodismo de datos hay más datos que historias con datos? Los datos necesitan ser contados y se lograrían resultados más valiosos si se prestara mayor atención a la palabra y al relato, al importante desarrollo que ha tenido el recabar, organizar, cruzar, analizar y visualizar datos. Ahora hay que empeñarse en aportarles contexto, interpretación y riqueza narrativa. ¿Por qué en un buen número de publicaciones sobre el estallido social y las protestas
primó el blanco y negro, la información sesgada. ¿Qué pasa con el humor? Convocamos a pensar más en la audiencia, lo que no es lo mismo que trabajar en función del clic o sucumbir a estrategia del anzuelo. Percibimos una cierta indiferencia por el lector, el oyente, el televidente o el usuario que se manifiesta en trabajos periodísticos extensos sin justificación, repetitivos en sus contenidos, como si hubieran perdido las habilidades de seleccionar, jerarquizar y editar tan propias del oficio periodístico. Vemos que el infinito espacio que aporta el mundo digital ha derivado en baja exigencia. A profundizar nuestras conversaciones sobre los géneros periodísticos y sus transformaciones en el nuevo ecosistema digital. A hacer un alto en el camino que nos permita encontrar el camino para replantear cómo estamos trabajando los formatos multimedia, de tal manera que la apuesta sea por la claridad, la jerarquización, la coherencia en el uso de los distintos lenguajes, el cuidado de la palabra, la imagen y el sonido, y a aportar sentido como mecanismos para evitar que las audiencias queden atrapadas en laberintos imposibles de navegar. A afinar atributos imprescindibles en el ejercicio del periodismo: verificar, sintetizar, pasar por el tamiz lo que es superfluo, los rumores, lo insignificante, y concentrarse en lo que es cierto y relevante. A encontrar las claves para que una categoría como la de audio, en investigación, reportaje y estímulos al periodismo universitario, no quede desierta en las próximas ediciones. Los síntomas de lo que no marcha bien son evidentes, con lo cual el remedio está en nuestras manos. Para terminar, el buen periodismo, así como los buenos reporteros y editores, no pueden ser un bien escaso. Y desde el periodismo, la serenidad, la ecuanimidad, la transparencia, trabajar con los hechos, no hacerle el juego al sectarismo, ni a polémicas polarizadas y simplificadoras que alientan la provocación y el conflicto, le pueden hacer mucho bien a nuestro país. Llegó el momento de cerrar. Recordemos a dos periodistas extraordinarios, maestros, vida y obra de este premio, y honremos su legado periodístico: Antonio Caballero Holguín y Germán Castro Caicedo. Festejemos ahora la estupenda labor de los ganadores de esta edición 46 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Muchas gracias.